Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Moisés Aguilar, médico de terapia intensiva, urgenciólogo. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me resultó bastante interesante cuando me lo propusieron, que me llamó mucho la atención investigar sobre este tema porque no fue algo de lo común que se solía hablar o que yo había escuchado antes sobre este tipo de temas en donde me dijeran, bueno, es que se está usando o es que hay más información, está saliendo evidencia. Entonces, cuando me metí a investigar, encontró cosas bastante interesantes que vamos a tratar a continuación. Los concentrados de complejo protrombínico, factor 7 recombinante, FEIBA, factores. ¿Qué papel juegan en el manejo actual de la hemorragia grave? Yo soy de formación especialista urgenciólogo, luego me formé en terapia intensiva y eso me da una perspectiva de ambos lados, ¿no? Tanto el manejo inicial del paciente llegando a la sala de urgencias, sin tanta información, de forma inicial, y la otra parte, el final, donde estamos en la terapia intensiva, donde ya conocemos bien al paciente, ya tiene un rato en el hospital, ya se hicieron sus procedimientos, y ahí entonces cómo entramos nosotros. Y bueno, vamos a hablar sobre todos estos, ¿no? Todas estas que ya los mencioné, que quizá alguna vez los hemos visto, pero su manejo en la hemorragia grave, ¿en dónde lo vamos a aplicar o cómo lo estamos aplicando? Cada uno de ellos, el complejo protrombínico, factor 7, factor 8, FEIBA, el factor 10 activado. Bueno, cuando pensamos sobre estos factores o sobre su uso, pues es lógico, bueno, o podemos ver y decir, bueno, pues es que se pueden utilizar porque pacientes con hemorragia grave, vamos a tratar la coagulación y bueno, si vemos, pueden actuar en diferentes partes en este modelo de la coagulación en donde vemos que pues están presentes en la fase inicial, en la fase de amplificación, en la fase de propagación, pero ¿qué papel juegan cada uno de ellos? Y algo que decía bien uno de los médicos que me precedieron, ¿cuándo los vamos a aplicar? ¿Y cuánto los vamos a aplicar? ¿Y realmente hay evidencia para aplicarlos? ¿Es bueno para el paciente? ¿Le beneficia? ¿Genera algo? Bueno, vamos a empezar con el complejo protrombínico. Todo esto dirigido a hemorragia grave, ¿sí? Esa hemorragia que pone en peligro la vida del paciente, esa hemorragia que no se puede controlar, que está ahí presente, que nos está dando trastornos hemodinámicos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Complejo protrombínico. Yo habría gustado empezar con los demás, pero complejo protrombínico. ¿Qué hay sobre esto? Manejo basado en las concentrados de factores de coagulación. En la guía europea del manejo de la hemorragia grave asociada a trauma, ellos dividen el tratamiento en escalas, en un algoritmo, y dentro del algoritmo tienen el manejo basado en concentrados de factores. Dentro de su tratamiento de manejo dirigido con objetivos está este subpunto, manejo con concentrados de factores de coagulación. Y nos dicen, ahorita vamos a ver toda la evidencia, pero ellos mencionan que puede ser guiado con pruebas de coagulación estándar o con pruebas viscoelásticas. Podemos utilizar cualquiera de estas para nosotros determinar si vamos o no a aplicar el complejo de concentrado protrombínico. Y también nos dicen, siempre que los niveles de fibrinógeno sean normales, administre los concentrados de complejo protrombínico en función de la evidencia del inicio tardío de la coagulación, pero con pruebas viscoelásticas. ¿Qué significa? Bueno, la diapositiva está sobre una presentación que tuvimos de hace 2 años, cuando hablamos de coagulopatía en trauma, ¿no? Y hablábamos de la fisiopatología, pero quiero destacar algunos puntos nada más de esta presentación. No hablar de todo, sino en el paciente con trauma, y como también lo han estado mencionando, el paciente en ese momento se encuentra con una alta fibrinólisis, pero con una baja concentración de fibrinógeno en el trauma, ¿sí? También algo muy similar a lo que pasa con la hemorragia obstétrica. Entonces, está el paciente alta fibrinólisis, bajo fibrinógeno, pero los niveles de trombina se mantienen normales o incluso se pueden elevar en este tipo de pacientes. Por lo tanto, ahí es donde viene la evidencia del uso inicial del fibrinógeno, ¿no? En este tipo de pacientes, y ya lo han mencionado. Incluso sus niveles de fibrinógeno, como decía antes un médico, los niveles de fibrinógeno no los manejamos conforme a los demás pacientes, sino esperamos un nivel más alto porque esperamos que este vaya a bajar. Así que aplicamos el fibrinógeno en el paciente.
¿Esto qué nos va a generar en las pruebas viscoelásticas? Bueno, en un ROTEM vamos a ver que en el FIBTEM va a incrementar la firmeza máxima del coágulo y que en el EXTEM el tiempo de coagulación va a disminuir. Pero ¿qué va a pasar con aquellos pacientes en donde están con coagulopatía o con hemorragia secundaria a trauma? Nosotros ya iniciamos el tratamiento con el fibrinógeno y el paciente, a pesar de la administración de este, sigue en el EXTEM con el tiempo de coagulación incrementado. A pesar de que ya pusimos el fibrinógeno, entonces en esos casos es donde se debe de considerar la aplicación de los complejos protrombínicos. Es lo que mayor evidencia presenta actualmente del manejo conjunto, pero tomando esto como evidencia. Ahora, ¿qué otras cosas nos dice la evidencia? Bueno, dentro de lo que más podemos encontrar que tiene respaldo científico, es aplicarlo en pacientes acá. Reversión más rápida para efectos de antagonistas de vitamina K. ¿Cuándo sí es bueno el complejo o el CCP, el complejo de concentrado protrombínico? Cuando los CCP los podemos utilizar con toda seguridad y con todo lo que, con toda la seguridad y sin dudarlo en los pacientes. Bueno, pacientes que ya llegan con tratamientos con antagonistas de vitamina K. ¿Por qué? Porque para ellos, para eso está dirigido los factores que atraen. Entonces vamos a poder dar una reposición de esto o incluso juntarlo con vitamina K. ¿Vale? Pero también la evidencia nos dice que hay una menor formación de hematomas en pacientes con traumatismos cráneoencefálicos. Y en otro estudio, el uso de protrombina, donde analizaron en un metaanálisis la reanimación entre plasma fresco congelado solo versus el plasma fresco congelado más el concentrado de complejo protrombínico. Y vieron que en estos pacientes había una menor utilización de concentrados eritrocitarios, de hemoderivados, reducía la mortalidad en estos pacientes y había aparentemente una menos números de eventos trombóticos. Así como escuchas, suena bastante bueno, podríamos decir, pues está bastante bien, ¿por qué no lo hemos utilizado más? ¿Por qué no está tan hablado como el ácido tranexámico que ya lo mencionaban, o el doctor que decía, estamos llevándolos hacia un punto donde buscamos que más gente lo utilice? Bueno, esta misma guía nos dice en las recomendaciones allá, tratamiento con los concentrados protrombínicos, y nos dan las dos pautas. Número 1, debe ser administrado con base en laboratorios de coagulación, primera recomendación. Y número 2, solamente en aquellos pacientes que hayan sido inhibidos. Pero también nos dan la advertencia de que debemos de tener cuidado con la administración de estos. Ok, entonces si se puede utilizar y vemos que disminuye la mortalidad y vemos que están asociados a un menor número de hemoderivados y que aparte podemos disminuir la formación de los hematomas o el crecimiento de los hematomas en los pacientes con trauma craneoencefálico, pues administrémoslo así. No. Una forma liberal no es la correcta. ¿Por qué? Porque va a producir un aumento en el potencial de la trombina. Y esto, en las pruebas estándar de coagulación, no se va a ver reflejado. Así que se ha asociado a un mayor número de muertes tardías en los pacientes, pero por cuestiones de procoagulación. Aquellos pacientes que inicialmente, pues sí, se logró controlar, se iba mejorando, pero posterior a esto empiezan con problemas procoagulantes. Muy bien, entonces, el complejo protrombínico, ¿qué hacemos? Bueno, sí se puede usar con base en pruebas de coagulación estándar, ¿cuál? El INR. Pruebas de coagulación estándar o con evidencia viscoelástica. Usar si el fibrinógeno se encuentra mayor de 1.5. 1.5 dice la guía europea de manejo en trauma. En el hemomas dicen 2. Y el tiempo de coagulación en EXTEM continúa prolongado, a pesar de que ya se administró el fibrinógeno. La reversión más rápida para efectos de antagonistas de vitamina K, en ellos sí está muy bien justificado, en ellos sí se puede administrar adecuadamente. Hay una menor utilización si se combina con el plasma fresco para los concentrados eritrocitarios, concentrados eritrocitarios, plasma fresco congelado, disminuye la mortalidad, pero mucho cuidado con los riesgos trombóticos. La vigilancia de esto, por eso no se puede estandarizar y decir que es para todos, y decir que debemos administrarlo en cualquier paciente.
Ahora, de complejo de factor 7. En el factor 7, híjole, ¿qué evidencia hay sobre su uso? ¿O por qué las guías no te dicen empiecen a usar el factor 7? Todos tal vez hemos visto el factor 7, pero en deficiencias selectivas. Y a partir de ahorita, de una vez adelanto, que en el factor 7, factor 8, factor 10, FEIVA, la mayoría de ellos tienen autorizaciones o permisos para usos en deficiencias selectivas de estos factores. ¿Por qué? Porque para eso fueron diseñados. Si los queremos implementar en el manejo de hemorragias en pacientes que no tienen deficiencias congénitas de estos factores, empiezan este tipo de evidencias, ¿vale? Y es sobre estas las que nos vamos a guiar. En el factor 7 activado, su efecto depende de diferentes cosas. El factor 7 es uno de los factores más sensibles a cambios fuera de la coagulación, como que pH, temperatura, incluso la presión sanguínea, las plaquetas. Si nosotros con un manejo adecuado al paciente en trauma, cosas ya estandarizadas, cosas que ya conocemos, podemos incrementar o podemos evitar que se disminuya la acción de este factor. Por lo tanto, no es necesario que nosotros administremos el factor, probablemente, sino que probablemente lo que tenga el paciente sea que las condiciones en las que se encuentra están bajando su actividad. Así que, con llevarlo suena fácil, ¿no? Pero tal vez en ese momento no sea lo más fácil que se pueda hacer, pero llevar a nuestro paciente a un adecuado pH, a llevarlo a una adecuada temperatura o evitar que la temperatura baje para que así baje el efecto, que las plaquetas se mantengan en un nivel aceptable, por lo menos arriba de 100,000. Con eso, incluso la presión sanguínea de todos estos, en el estudio que menciono aquí abajo, todos estos sí tuvieron P significativa, sin embargo, la presión sanguínea, aunque numéricamente te veía muy bien la diferencia, a la hora de la estadística no era estadísticamente significativo. Pero cualquiera de estos que nosotros manejamos podemos ya hacer un impacto sobre el factor 7 propio del paciente. Sin embargo, las guías que nos dicen sobre el manejo de esto, no debe de ser usado como la primera línea. Y su manejo out level, su manejo fuera de lo que se diseñó, solo debe de ser en coagulopatías traumáticas para control del sangrado como última opción o como una de las últimas opciones. ¿Por qué? Porque al igual que los demás, también se ha asociado a problemas trombóticos. Resultados del trial, el control trial también, en donde nos dice que ellos también utilizaron factor 7 y ¿qué nos dicen en las conclusiones? Puede reducir la necesidad de transfusiones sanguíneas, pero a final de cuentas, aunque se transfundían menos los pacientes, la mortalidad no se vio afectada entre usarlo y no usarlo. Entre si, logramos transfundirlos menos, pero se morían igual. Entonces, a final de cuentas, como una recomendación que podríamos dar de utilizarlo, pues tampoco. En cirugía cardíaca, pues, ¿qué menciona la evidencia? Reduce significativamente la necesidad de transfusiones halogénicas en cirugía cardíaca no coronaria, compleja, en estos casos sin generar efectos adversos en los pacientes. No había cambios en la mortalidad, no había problemas trombóticos mencionados en el estudio, pero bueno, en cuanto a cirugía cardíaca, pues sí se ve esta pequeña o esta diferencia conforme a los pacientes en trauma, ¿vale? En hemorragia obstétrica, bueno, en combinación con tratamiento quirúrgico es donde vieron la mejoría, claro, en tratamiento quirúrgico, porque tal vez en el tratamiento quirúrgico pues ya se estaba dando control a la causa de fondo. ¿Sí? Pero en el tratamiento quirúrgico concomitante con el factor 7, bueno, podemos encontrar este tipo de evidencia. Y ellos también dicen, no lo uses de primera línea, solamente cuando tienes la hemorragia que no puedes controlar o que el paciente se conozca con una deficiencia de este factor de una forma congénita. Pero déjenlo como una última medida de tratamiento. Así que iniciar con esto, no. Así que de factor 7, ¿qué podemos decir? No usar de primera línea. No lo dejen como primera línea, ni lo tomen como algo que debe ser indispensable en el tratamiento del paciente o algo que podamos replicar tanto como el ácido tranexámico, por ejemplo, o como otras terapias que hemos visto, pero no usarse de primera línea. Puede ayudar a reducir los hemoderivados, pero vemos que no hay un impacto en la mortalidad entre usarlo y no usarlo. No se recomienda su uso en hemorragia obstétrica o cirugía cardíaca
como primera línea, sino que como última línea y tal vez como una medida ya de final desesperada. ¿Sí? Mejorar las condiciones de los pacientes y otra vez cerramos. Cuidado con el riesgo trombótico, que ese va a ser el paciente. ¿Qué agregaría yo aquí? Mejoran las condiciones del paciente en los otros aspectos, en la temperatura, en el pH. Digo, eso ya está muy estudiado, eso ya lo conocemos, la tríada letal ya está bien conocida y sabemos que la acidosis, la hipotermia van a llevar a coagulopatía a tu paciente. Entonces, el tratamiento con cosas más sencillas, pues podríamos darle una ayuda al paciente. Factor 8, híjole, pacientes con deficiencia congénita de hemofilia A, de factor 8, perdón, los pacientes con hemofilia A, ahí sí está bien justificado, porque pues para eso se inventó, ¿no? Pero utilizarlo en pacientes sin deficiencia congénita, ¿se puede aplicar? ¿Lo usamos? Porque ese sería su tratamiento o su terapia off-label. Entonces, 8, uso para deficiencia genética. Nada más. ¿En quiénes sí? Que no nacieron con deficiencia del factor 8. Los que tienen una deficiencia adquirida del factor 8, mediada por anticuerpos. En aquellos que tienen hemofilia adquirida, pues sí, porque básicamente son pacientes que no nacieron hemofílicos, pero se volvieron hemofílicos. Ya no por una cuestión genética, sino por una cuestión inmunológica. Entonces, al final, volvemos a regresar al mismo punto. Tiene que tener una deficiencia el paciente para que nosotros se lo apliquemos y tenga algún beneficio en esto. Y entonces solamente dicen, solo si tiene deficiencia congénita. Si no, no hay una necesidad, no hay un beneficio en esto. Estudios también dirigidos hacia las hemorragias graves, en donde vemos en hemorragia masiva se recomienda el complejo protrombínico en pacientes, de lo que hemos hablado hasta ahorita, que vuelve a salir a colación el complejo protrombínico, en pacientes anticoagulados con vitamina K para una rápida reversión. Ahí sí, volvemos a lo mismo, el mismo punto que habíamos mencionado. Se recomienda determinar niveles de fibrinógeno por ROTEM con el fin de asegurar la efectividad del complejo y entonces agregamos, con eso podemos determinar si el paciente amerita o no, ya está en el punto en donde podamos decir, tiene sus niveles o medimos niveles de fibrinógeno y en el extremo estamos viendo tiempos alargados, bueno, vamos con el complejo protrombínico. No se recomienda el complejo protrombínico activado en la hemorragia masiva. Lo que mencionaba el título del FEIVA, en el activado en el paciente, ahí sí no. Solamente está indicado en pacientes que tengan hemofilia congénita o que tengan una hemofilia adquirida. Así que volvemos a caer en lo que todos los demás estudios nos han dicho, mencionan lo mismo, con la misma, al mismo punto. Solo si tu paciente nació con una deficiencia o ya tuvo una deficiencia adquirida, entonces, pues ya, dale el tratamiento. Bien. Luego viene el 2 y nos dicen se recomienda utilizar el factor 7, no se recomienda, perdón, utilizar el factor 7 como medida rutinaria. Así que no. Como medida rutinaria, no. A menos que sepas que tu paciente tiene deficiencia específica, congénita o adquirida o lo que sea, pero solo que lo tengas así, lo puedes activar y nunca se va a usar de primera línea. En la hemorragia masiva, en pacientes no tratados con anticoagulantes como vitamina K, no se recomienda el empleo de concentrados de complejo protrombínico. Pacientes seleccionados en función a la urgencia, el tratamiento, lo decidirás en ese momento, pero tendrás que decidir en ese momento el riesgo-beneficio entre que tu paciente le estás dando adecuado tratamiento para la hemorragia, pero con el riesgo de que pueda presentar un evento trombótico. Y el problema no es que los presenten en ese momento, sino el problema viene más allá hacia la coagulopatía, hacia la hipercoagulabilidad tardía, específicamente, o más aún, en pacientes traumáticos. Así que, básicamente, cuando revisamos todo esto, vamos a encontrar que deficiencias o tratamientos con estos factores y algo que mencionaban hace 3 pláticas. ¿Hace falta que estudiemos el uso de unos factores selectivos? Sí, hace falta que busquemos más en otros lados. Aquí ya se ha intentado buscar factores 7, 8, 10, FEIVA,
Y vemos que no hay un beneficio hacia estos pacientes. A pesar de que se busque el por qué o dónde, pero no. A menos que tu paciente ya tenga la deficiencia selectiva o la haya desarrollado por algún evento o por alguna cuestión inmunológica, podrías considerar. Lo que sí tiene evidencia es el complejo de concentrados proteomínicos, pero bajo ciertas condiciones, en donde tú puedas tener principalmente, uno, que ya tengas medido tus niveles de fibrinógeno y aún así tengas pruebas viscoelásticas que te estén orientando hacia usar este tratamiento, o dos, pacientes que tengan, que hayan sido tratados con anticoagulantes antivitamina K. Y fuera de eso, no hay otra evidencia, ni hay algo más que vaya o que se pueda, que esté escrito o dicho o establecido en el tratamiento de estos pacientes. Así que no son tratamientos de uso rutinario. La frase que más se dice en todos los congresos de cualquier especialidad, la individualización del paciente, ¿no? Y nosotros tenemos que determinar si el paciente lo requiere o está en condiciones en ese momento. Se encuentran estudios en combinación con otros fármacos, como los antifibrinolíticos, que mencionaban en la plática anterior, pero su uso bien justificado en pacientes con deficiencias congénitas únicamente. Ahí sí no hay duda, porque lo que le falta es eso, entonces solo se le pone eso al paciente. Y mucho cuidado con el riesgo-beneficio. El riesgo-beneficio entre el manejo de la hemorragia o que vayas a tener tus complicaciones trombóticas. Así que especialmente las que son tardías. Y cuidado porque estas no van a ser identificadas mediante pruebas de coagulación estándar. ¿Bien? Así que al final, concluyo con eso. Digo, un tema que me llamó mucho la atención cuando yo lo vi, pero al final revisamos que la evidencia aún es joven, aún es poca, pero con lo que se ha ido encontrando hasta ahorita va más en contra el uso de factores específicos si no tienes una medición o si no sabes que tu paciente ya cuenta con una deficiencia específica. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.